Hola, soy la doctora Crispín y hoy traigo un vídeo que muchos de los seguidores me habéis pedido, efectos secundarios del Saxenda, así que quedaros hasta el final para saber cuáles son estos. Antes de entrar en materia, recordaros que esto es un vídeo informal, que no va a sustituir a una consulta profesional. Mi intención es compartir información adquirida después de más de 20 años trabajando en consulta médica de adelgazamiento y nutrición. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, yo estaré encantada si podéis suscribiros al canal, si podéis darle a like y a la campanita. Muchísimas gracias y vamos allá con el tema de hoy. Pues Saxenda es un medicamento, no es un suplemento, así que debe estar prescrita por un médico y puede presentar efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden presentar efectos secundarios, Saxenda también. Los más frecuentes son a nivel digestivo. Vamos a ver, antes de que os cuente cuáles son estos efectos secundarios, vamos a ver cómo podemos reducir la presencia de efectos secundarios, porque esto es muy interesante. Es cierto que existen efectos secundarios, pero también es cierto que yo, después de 5 años prescribiendo este medicamento, ya tengo mis trucos y ya aconsejo a mis pacientes para que estos efectos secundarios sean los mínimos posibles. Hay una cosa que depende del paciente. Si el paciente hace bien la dieta, cuanto mejor la haga, menos efectos secundarios, y cuanto peor, más efectos secundarios. Peor quiere decir que coma más calorías de una vez, que coma más grasa y que consuma alcohol. Cuanto más alcohol, más riesgo de efectos secundarios. En este sentido, los efectos secundarios, que existan o no, van a depender de lo que haga mi paciente, y en sus manos está el reducir la aparición de estos efectos secundarios. También es cierto que los efectos secundarios dependen del médico prescriptor, dependen de mí. Entonces, os voy a contar lo que yo he hecho para disminuir los efectos secundarios. Bueno, inicialmente empecé prescribiendo el medicamento según las indicaciones estrictas del laboratorio. Son las siguientes. Hay que empezar usando una dosis de 0,6 miligramos, usarla durante una semana y semanalmente subir otros 0,6 miligramos, ponernos en 1,2. Semanalmente aumentar otros 0,6, ponernos en 1,8 y así semanalmente ir aumentando 0,6 miligramos hasta llegar a la dosis de 3 miligramos. Esta sería para el laboratorio la dosis eficaz, la dosis que deberían consumir, y se conseguiría aumentando semanalmente 0,6 y entonces en 4 semanas llegamos a 3 miligramos. ¿Qué pasa con estas recomendaciones del laboratorio? Que los efectos secundarios son bastante frecuentes. ¿Qué he ido descubriendo yo y cómo he ido yo adaptando a mi praxis? Bueno, pues yo lo que he ido haciendo es disminuir las dosis siempre y cuando funcionen y mantenerlas lo más posible siempre y cuando funcionen sin aumentar. Entonces, empiezo por esa dosis que me dice el laboratorio, 0,6, pero no la subo después de una semana si el paciente sigue notando saciedad, que es lo normal, que es la mayoría de los pacientes. La mantengo, la dosis de 0,6, todo el tiempo que sea necesario. Habrá gente, los menos, que necesiten subir esa dosis al cabo de una semana. Habrá gente que pueda mantenerse todo el tratamiento con dosis de 0,6. Tampoco es lo más normal, pero la mayoría de mis pacientes van a poder mantenerse en la dosis inicial durante 2, 3, incluso 4 semanas. ¿Y qué pasa cuando ya no notan saciedad con esa dosis inicial? Pues entonces subiré, pero no voy a subir 0,6, voy a subir de 0,3 en 0,3. Es decir, voy a usar menos dosis de las que recomienda el laboratorio siempre y cuando mi paciente siga notando saciedad, y voy a aumentarlas mucho más despacito siempre y cuando mi paciente siga notando saciedad. Pero de este modo yo he conseguido que mis pacientes encuentren más equilibrio entre resultados y efectos secundarios, que los efectos secundarios se minimicen y que no sea que mis pacientes pues pierden peso porque están malitos y malitas del estómago, porque se encuentran fatal. No, que estén óptimos y buscar ese equilibrio. A veces es difícil, pero dialogando con los pacientes y estando bien atentas, con las orejas abiertas a los pacientes, realmente es bastante más sencillo encontrar ese equilibrio de dosis y efectos secundarios. Bueno, entonces ya sabemos cómo disminuir los efectos secundarios. Ahora vamos a ver
¿Cuáles serían estos efectos secundarios? En mi experiencia, el 99% de los efectos secundarios que aparecen son efectos secundarios a nivel digestivo, gástricos, intestinales. Entonces, podemos encontrar digestiones pesadas, digestiones más largas, ardor, reflujo, podemos encontrar náuseas, incluso a veces vómitos, y podemos encontrar bastante frecuentemente estreñimiento y alguna vez diarrea. En fin, todo tipo de sintomatología digestiva. Además de estos efectos secundarios digestivos, que son los más frecuentes, pueden aparecer otros, para mí, en mi experiencia, muchísimo menos frecuentes. Entonces, uno de ellos, un poco temido por mí al menos, es la hipoglucemia. La hipoglucemia se presentaría con mareos y una sensación de debilidad y realmente no debería aparecer. Vamos a recordar que Saxenda es principio activo liraglutida, es decir, un medicamento que se usa en la diabetes porque disminuye la hiperglucemia y se usa en obesidad porque aumenta la saciedad. Vale, en mi experiencia, el hecho de que pueda aparecer esa hipoglucemia está más relacionado con el uso de Saxenda, ayunos y ejercicio que con el uso de Saxenda y una dieta bien distribuida a lo largo del día. Si Saxenda ayuda a bajar el azúcar de la sangre, si hacer ayunos también favorece que baje esa hiperglucemia y si además resulta que hacemos ejercicio, esa combinación de los tres factores es lo que favorecería la aparición de hipoglucemia. ¿Qué le aconsejo yo a mis pacientes? Pues, aunque hay excepciones, lo que aconsejo es que intenten, si usan Saxenda, que se usa por la mañana, desayunar y no hacer ejercicio en ayunas. Con estas recomendaciones, normalmente yo no veo ninguna hipoglucemia. Otros efectos secundarios que a veces aparecen son el dolorcito de cabeza. No suele ser muy importante, pero claro, es incómodo estar con dolor de cabeza. Y también palpitaciones, taquicardias, que no suele ser grave, pero realmente puede ser un poco incómodo. Si estos efectos secundarios, el dolor de cabeza, la taquicardia, las palpitaciones, resultaran muy incómodos para el paciente o no desapareciesen, se puede suspender el tratamiento. Diálogo médico-paciente siempre importantísimo. ¿Existe algún tipo de efectos secundarios graves? Algo que realmente digas, qué miedo usar Saxenda. Bueno, en mi experiencia de 5 años yo no he tenido ningún susto grande, pero bueno, sí que a veces hay que tener cuidado y os voy a contar mis pequeños sustos. La contraindicación del uso de Saxenda es el cáncer multinodular de tiroides. En esos casos existe una contraindicación absoluta para el uso del medicamento Saxenda. ¿Qué pasa cuando alguien tiene nódulos de tiroides o hipotiroidismo? En estos casos no existe una contraindicación, pero yo lo que hago después de estos 5 años es mucho más control en estos pacientes. Aunque no exista contraindicación, tiene que haber muchísimo más control a través de las analíticas, la función tiroidea y sobre todo cuando hay nódulos de tiroides, control ecográfico. Bueno, yo tengo varios pacientes que tienen patología de tiroides y en especial nódulos de tiroides que deben hacerse ecografía previa al uso de Saxenda y ecografía durante el tratamiento, cada X meses, y confirmar que el tamaño de estos nódulos se mantiene, que no aumenta. He tenido un caso que me fue pues un motivo de preocupación de una paciente que, coincidiendo con el uso de Saxenda, al realizarse la ecografía, esos nódulos crecieron bastante de tamaño. Una exploración más detenida confirmó que eran benignos, pero hasta que no hubo esa infiltración de los nódulos y esa confirmación de que todo estaba bien, estuvimos un poco preocupadas. Cuando hay ciertas patologías de tiroides, hay que dialogar, médico-paciente, tenemos que dialogar, informar, que mis pacientes estén siempre conmigo detrás para pedir pruebas, para confirmar que todo va bien, y tiene que existir esa confianza médico-paciente porque, ya os digo, puede haber sustos. El control ecográfico, el control de las analíticas de tiroides, bajo mi punto de vista, es importantísimo. Vale,
¿Qué más problemillas en mi experiencia? Pues en ciertas personas que tienen patologías previas hepáticas, de vesícula, antecedentes de pancreatitis. Ahí a veces también tiene que haber un diálogo muy fluido, mucha confianza médico-paciente. Tenemos que estar muy pendientes las dos personas porque habrá que prescribir más pruebas analíticas de función hepática, vesícula, pancreática y a veces ecografía abdominal, control de posibles síntomas. Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque efectivamente podría haber problemas tanto a nivel pancreático, hepático, vesícula. Así que no es una contraindicación, pero hay que estar constantemente pidiendo pruebas y con una relación muy fluida, muy de confianza médico-paciente. También cuando hay antecedentes de patología digestiva, patología de estómago, patología intestinal, por ejemplo, gente que tiene pues hernia de hiato, es posible que al usar Saxenda tengan más reflujo, más ardores. Gente que tiene problemas de intestino, problemas de estreñimiento crónico, de diverticulitis, el estreñimiento sobre todo puede aumentar. Entonces, en esos casos no existe una contraindicación, pero nuevamente ese diálogo médico-paciente y a veces el paciente quiere Saxenda porque le ayuda mucho en el tema de perder peso y entonces poner pues posiblemente unos laxantes osmóticos o alguna ayuda para que el estreñimiento no sea muy fastidioso o poner pues Almax o Meprazol, protector gástrico cuando hay una hernia de hiato previa. Otras veces los pacientes, al ver ese estreñimiento que aumenta o al ver ese ardor, no quieren una respuesta farmacológica añadida, sino que lo que quieren es suspender el Saxenda. Como os digo, mi conclusión es: Saxenda es un medicamento, necesita control, obviamente prescripción médica, mucho control, mucho más control en los pacientes con ciertas patologías previas al uso de Saxenda y más pruebas analíticas, más pruebas ecográficas, más control de los posibles síntomas por efectos secundarios y en cualquier momento donde el riesgo-beneficio no tenga un buen balance, suspender el tratamiento.